Bueno, continuando, se me terminaron los minutos del programa pasado. Eh, Vamos a continuar, vamos a retroceder una diapositiva. Dice, las 5 etapas para el diseño de las políticas públicas viables. Estos son los 5 pasos, las 5 etapas. El primero es el más importante de todos. El primer paso es el que nos ha llevado más de 200 años en cuestión política y jurídica, entender eh, el marco político y social dentro de las ciencias sociales. Entender un problema público es muy difícil porque tiene muchas aristas, tiene muchas, eh, es multifactorial, la percepción es multidimensional, entonces, por ende, el problema se tiene que solucionar por múltiples factores y propuestas. Eh, de esa manera, entonces, debemos entender que el análisis es la parte fundamental para el diseño de las políticas públicas. Aquí podemos leer análisis de soluciones, bueno, establecer objetivos y la población potencial, a quién va dirigido, realizar una lluvia de ideas, analizar acciones actuales, mejores prácticas de políticas públicas. En otro ámbito se llama benchmarking, seleccionar las mejores soluciones y cuantificar sus costos. Esto es muy importante, en cada uno de los puntos hay que cuantificar. Debemos apoyarnos mucho de las ciencias exactas, debido a que esta, como ciencias sociales, son las que generan el análisis de la problemática, pero las ciencias exactas son las que nos apoyan para ver el dato duro, los números, lo que realmente nos conviene o no nos conviene. Establecer la población objetivo, es decir, a quién va dirigido, y dentro del análisis de factibilidad, bueno, tenemos algunas metas ahí, realizar 6 análisis de factibilidad, primero, de presupuestal, socioeconómico, legal, político, ambiental y administrativo. Esto lo vamos a ver en el documento que ya empezamos a platicar. Esto lo vamos a ver en el documento del INEE, que es el desarrollo y la evolución de la política mexicana. Esto también lo vamos a ver. Todo esto es lo que está evaluando, todo esto es lo que está evaluando Flaxo. El documento de Flaxo está evaluando todo esto. Ya lo habíamos comentado, pero vamos a continuar. La recomendación de la política pública, escribir un memorándum de política pública para dar una recomendación y toma de decisión. Esta parte también es muy importante porque escribir un memorándum de política pública para dar una recomendación, cuando las hace una universidad o cuando las hace eh, un organismo externo, es decir, una organización externa, cuando hacen un análisis o una propuesta de política pública, comúnmente, como dice aquí, se recomienda. No se puede obligar. El Estado debe decidir, como aquí lo dice, toma de decisión. El Estado debe decidir si lo lleva a cabo o no lo lleva a cabo. Es como si nosotros le dijéramos en dado momento, oye, gobierno, eh, tienes muchos problemas y necesitamos resolverlos. Nos hemos dado a la tarea de analizar y de diseñar una política pública para que tengas una solución o muchas soluciones multifactoriales para el rezago educativo y la cuestión, eh, un problema público que debamos solucionar. Y él debe decidir, el Estado a través de sus estructuras debe decidir si lo quiere o no lo quiere hacer, si lo hace o no lo hace. De alguna o de otra manera, los autores en cuestión de política pública o de políticas llevan a cabo sus propuestas y sus pensamientos sobre que la acción o la inacción de un gobierno ante un problema público se puede considerar una política pública. Que los actuales autores ya no lo consideran tanto así, ya debe de ser una acción real. La inacción, perdón, es una omisión.
El plan de acción de la política pública, bueno, pues ya es echarla a andar, ¿no? Escribir un plan de acción de política pública, planeación legal, primero hay que planear lo legal, la planeación administrativa y programación presupuestal. Lo legal es el encuadre, el marco legal, el marco jurídico, la planeación administrativa y programática presupuestal es, pues, de dónde va a salir el dinero para generar todo este movimiento, las reglas de operación, muy importantes, cómo se va a operar para llevar una organización dentro de una relación de cómo se va desarrollando, el cabildeo. El cabildeo es una parte medular en los municipios. ¿Por qué? Porque en los municipios hay reuniones, comúnmente se hacen una vez cada mes, una vez cada 15 días, una vez cada 2 meses o una vez cada 3 meses. Bueno, eso es muy distinto en cada uno de los municipios, pero el cabildeo es cuando las autoridades electas se reúnen con los regidores y deciden si se lleva a cabo o no. A nivel estatal, pues también hay un cabildeo cuando el gobernador y los secretarios se reúnen con los delegados regionales y deciden si se lleva a cabo o no se lleva a cabo la implementación de un programa social, de un programa de Estado, de un programa asistencial, y en este caso estamos hablando de una política pública. La política pública puede ser multifactorial, ya sea de salud, de educación, de ambiente, alimentaria, económica, del tipo que deba ser. Y las recomendaciones de evaluación y monitoreo te dicen cómo te recomiendan evaluar y monitorear, que comúnmente lo hacen con agentes externos, como en el caso del INEE, que se está, la recomendación o lo que se les recomendó en su momento fue que un agente externo los evaluara y los monitoreara, y decidieron que fuera Flaxo, o lo más bien lo propusieron, como ya vimos en el documento, fue una propuesta y Flaxo fue la mejor opción aparentemente. Y la estrategia de comunicación es muy importante, cómo comunicamos el desarrollo de esta política pública en docencia, que es lo que no corresponde, pero puede ser cualquier otra. Avanzando, tenemos entonces que el análisis del problema tiene el primer paso a dar, es el más difícil, como ya lo comenté, nos ha llevado más de 200 años en cuestión política y jurídica entender un problema público, y más de 60, 70 años entender un problema público para poder diseñar una política pública que pueda resarcir ese problema, mitigar o desaparecer ese problema público. Pongamos de ejemplo aquí donde dice ciencias sociales. ¿Por qué ponemos todas estas ciencias sociales? Porque son las que nos apoyan. Es decir, entender el problema público implica que tengamos el apoyo de todas las ciencias sociales que correspondan para poder definir el problema público y cuantificar el problema. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que tenemos el rezago educativo en México, el rezago educativo en México. Y empezamos con cualquiera de las ciencias. Por ejemplo, podemos tomar la psicología. La psicología va a tener su percepción del problema, va a analizar el problema y nos va a dar una propuesta a solucionar, una propuesta de solución, eh, o varias soluciones. La sociología también va a percibir en qué dimensión está el problema del rezago educativo en México, y va a tener que proponernos varias soluciones o varios esquemas de entendimiento para poder nosotros generar una decisión. La antropología también, las ciencias de la comunicación también, la economía también, la educación misma nos va a dar su propia percepción del problema y las posibles soluciones que propone. Entonces, todas las ciencias sociales nos apoyan, perdón. En el caso de la geografía, pues es muy importante porque nos va a generar una visión multifactorial
En cuestión geográfica, por ejemplo, INEGI nos va a apoyar a ver cuáles son los puntos más estratégicos, cuáles son los puntos con más rezago escolar y cuáles son las áreas de oportunidad. La historia nos va a brindar mucho apoyo. Entonces, todo esto nos da una visión multidimensional del problema. Para que solucionemos un problema, ya sea público o no público, en este caso público, vamos a tener entonces, supongamos que cada una de las ciencias nos va a proponer dos o tres soluciones, dos o tres posibles soluciones, o cuatro o cinco las que sean, y todas esas soluciones nos las van a proponer, pero tenemos entonces que cuantificar el problema para poder realizar el análisis causal y aplicar el enfoque 80-20, que ahorita se los vamos a explicar. Entonces, para cuantificar y realizar el análisis causal, necesitamos del apoyo de las ciencias exactas. Y decimos lo siguiente: los ejemplos de las ciencias exactas pues son la matemática, la física, la química, la geología, eh, la biología, química y demás que se tengan que adherir en cuestión de materias, perdón, en cuestión de ciencias exactas, porque manejan más los números, las métricas, los porcentajes, y es lo que nos ayuda a ver que el problema público tenga una forma de cuantificar. En cuestión de políticas públicas se dice que aquella cosa que se puede medir, todo lo que se puede medir se puede mejorar y se puede analizar de mejor forma. Entonces, dentro de las ciencias sociales existen no subciencias, pero existen aristas eh, inclinadas hacia las ciencias sociales. Por ejemplo, en matemática tenemos las matemáticas sociales, en física tenemos la estadística pública o social, o en matemática también. Tenemos la física cuántica, que ahora ya se está adentrando en temas un poco más relacionados a la sociedad. Tenemos la geopolítica en el caso de la geografía, o aquí dice geología, pero la geografía, cuando estudia problemas sociales, se convierte en geopolítica. La biología, cuando estudia un problema social, es decir, cuando estudia el poder, se llama biopoder. Y hay muchos autores de cada una de estas ciencias, y de cada una de estas hay muchísimos más. Redes sociales, aquí tenemos ingenieros en diseño y en áreas computacionales, marketing público, psicología de masas, eso nos tocó directamente de políticas, la psicología de masas, la economía política y la criminología. Entonces, esto nos va a dar como resultado una visión multifactorial, multidimensional, para poder dar un abanico de soluciones a un problema público. Y tenemos lo siguiente: esta figura, que son los comunes políticos, les voy a explicar que son la élite política. La élite política son personas profesionistas o no profesionistas que hacen carrera política, es decir, han vivido toda su vida a costas del ámbito político, y buscan la empatía social para el beneficio electoral y usar el poder, una vez que ya lo tienen, para el bien privado o bien propio. Y entonces aquí surgen las jerarquías sociales, y las jerarquías sociales pues son aquellas jerarquías en las que ellos generaron esas jerarquías, es decir, la clase alta, la clase media, la clase baja. Y dentro de la clase media tenemos la media alta, la media media y la media baja, y dentro de la baja, la baja alta, la baja media y la baja muy baja. Esto parece un juego de palabras innecesario, pero para ellos les sirve de mucho, porque cuando un proyecto falla, cuando un proyecto está mal diseñado y genera más problemas que soluciones, en el caso del rezago educativo, nos han venido diciendo que el rezago educativo recae en la clase pobre, en la jerarquía de la clase pobre. Y cuando hay empiezan a estratificar de manera porcentual eh, donde recae más, ahí se inventan unas jerarquías
subalternas, por ejemplo, decir, ya no somos pobres, ahora tenemos pobreza extrema. Ahora tenemos, entonces, ya no se entiende, si soy pobre puedo ser más pobre todavía. Y si soy ultra mega pobre, ¿qué se van a inventar?